Isaías 43:18 dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿Lo puede leer usted también conmigo? Amén. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Amén. Hasta ahí. Tome su lugar, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a ir meditando en algunas porciones de la Biblia mientras escudriñamos la palabra. Quiero decirles, hermanos, que bueno, para mí, gracias a Dios y gracias al pastor, pues mi esposo, que me da el privilegio de en este inicio de año 2023 estar, creo que por primera vez compartiendo la palabra. Y bueno, hermanos, parece que los días pasan y transcurren, y nosotros vivimos a veces tanto a la carrera y se nos olvida. Bueno, pareciera que ya han transcurrido muchos días, pero estamos, hermano, como quien dice también, ya salimos del mes de enero, estamos en febrero, pero estamos en este año donde yo no sé usted cómo recibió el año, cuáles fueron los tratos que hizo usted con el Señor y los tratos que yo hago con el Señor, cada uno de nosotros. Pero en este año queremos ver, yo creo, cosas nuevas. ¿Cuántos quieren ver cosas nuevas, hermanos? Cosas como la palabra del Señor dice que Él tiene mucho más para nosotros, que aún pudiéramos decirle y pedirle. Yo quiero que meditemos en la palabra del Señor, hermanos, porque yo me ponía a pensar, y por ahí se oye también una expresión muy común: año nuevo, vida nueva. Pero a veces no, sí vivimos un año, y a veces entramos a un año más, pero no vivimos una vida nueva. Vivimos de la misma manera que hemos estado viviendo quizás otros años en el pasado, o vivimos de la manera que hemos sido enseñados. Pero yo te quiero decir, hermanos, que en Cristo Jesús las cosas siempre son nuevas. Todas, porque desde el momento en que el Señor dice que cada mañana su misericordia es nueva, pues creemos que Dios hace todas las cosas nuevas. Amén. Ustedes ahorita escuchaban y meditábamos un poco y hacían memoria de las bendiciones que han recibido del Señor, ¿verdad que sí? Pero fíjense, nosotros hacemos esa clase de memorias dándole la gloria al Señor. Amén. Y eso es bueno, darle gloria al Señor y recordar esas cosas es bueno. Ahora usted dirá: bueno, pastora, pero entonces ¿por qué dice la palabra en Isaías: no os acordéis de las cosas pasadas? Bien, hermano, el pueblo de Israel, Dios estaba hablando aquí a la familia, a las familias de Israel, al pueblo de Israel. Ellos habían pasado por tantas cosas. Ellos habían pasado por tanta esclavitud, ellos habían sido mucho tiempo encadenados, prisioneros de muchos pueblos, de muchas naciones, pero la mano del Señor era misericordiosa con ellos. Qué bonito es ver que en medio de todo tenemos un Dios misericordioso, y Dios se mostraba y era misericordioso con ellos. Pero fíjense, la palabra de Dios en este libro, en el libro de Isaías, nos habla y dice: no os acordéis de las cosas pasadas. El Señor les decía, aún con todo eso, que yo les he ayudado, que yo les he mantenido firme, que yo les he guardado. Y oiga, lo tremendo de todo es ver cómo el pueblo de Israel seguía fallándole a Dios. Y a veces cuando uno lee la palabra y lee el libro y empieza uno a leer Génesis, Éxodo, Levítico, y vemos cómo el pueblo hacía cosas y se desviaba de la ley del Señor y tantas cosas y luego, pero en medio de todo el Señor tenía misericordia y volvía y los ayudaba. Y luego después pasaban años, pasaban días, pasaban temporadas, y otra vez volvían a hacer lo malo y a desobedecer a Dios. ¿Y qué creen? Nuevamente Dios era misericordioso. Amén. Dios es un Dios misericordioso. Claro, ahora eso no nos da a nosotros el derecho de decir: bueno, si Dios ha sido misericordioso y fue misericordioso con el pueblo, nosotros podemos hacer lo que queramos, total, Él va a tener misericordia. No, tenemos que, como dice la palabra de Dios, no acordarnos de las cosas pasadas. Yo estoy segura, hermano y hermana, que cada uno de nosotros tenemos memorias. Así como estábamos recordando la memoria de cómo Dios ha sido fiel,
porque también hemos sido obedientes a su palabra, pero hay memorias que quizás tenemos en nuestro pasado de experiencias malas. ¿Alguien aquí ha tenido una experiencia mala? Yo creo que nos faltarían manos para levantar, ¿verdad? Porque así quizás no era nuestro deseo pasar por situaciones malas y situaciones difíciles, o pasar por esos desiertos que hemos pasado, que ha pasado usted, pero mire, la misericordia del Señor nos tiene hasta aquí, y hasta aquí podemos decir nuevamente, como dice su palabra, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Entonces, la palabra del Señor dice en Lamentaciones que servimos a un Dios poderoso, a un Dios que hace nueva cada mañana su misericordia. Nosotros, desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús, una persona, desde el momento en que le da su corazón a Cristo, el Señor da un nuevo corazón. Amén. Fíjese, Dios da un nuevo corazón. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, amén, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Fíjense, por eso podemos decir que nuestro Dios y Cristo es un Dios que hace nuevas todas las cosas. El pasado, la misma palabra lo dice, pasado está, ¿verdad? Fíjese que Dios quita ese corazón cuando viene la persona al conocimiento del Señor, quita ese corazón de piedra, amén, el corazón pasado, feo, con tantas cosas, y pone un corazón de carne, amén, pone un corazón nuevo. Sí, Señor. ¿Cuántos han experimentado y han tenido ese cambio en ese corazón, hermano? El corazón del hombre es un corazón, el corazón del hombre que no tiene a Dios es un corazón duro, como una piedra, pero cuando viene a Cristo es un corazón nuevo y un corazón que hace de carne, o sea, sensible a su presencia. Estamos hablando de que Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas. Miren, Apocalipsis dice la palabra del Señor que un día Dios hará cielo nuevo y tierra nueva, y donde vamos a morar para siempre. Tenemos un Dios que hace, por eso sigue diciendo Isaías, no os acordéis de las cosas pasadas. Dios es un Dios que hace todas las cosas nuevas. Así que cuando decimos, bueno, Dios le dice a su pueblo, fíjense, cuando dice la palabra no os acordéis, bueno, es que dice alguien, pero es que ¿cómo no me voy a acordar de lo pasado? O sea, la palabra de Dios dice, bueno, podemos recordar esas cosas, pero dice, no te detengas, amén, no te detengas a pensar, no pierdas el tiempo en recordar las cosas pasadas, y más cuando son cosas que hemos vivido o que hemos atravesado por los desiertos. Fíjese, el pueblo de Israel, el Señor los estaba guiando hacia la tierra prometida, pero ellos estaban acordando de los ajos. Pero al estar acordándose de los ajos, se estaban acordando que estaban ellos esclavos. Ellos no eran libres, ellos estaban trabajando para el pueblo de Egipto, para el faraón. Pero ellos estaban acordando de los ricos ajos. Bueno, sí son ricos, pero fíjense, ellos estaban acordando, ellos estaban meditando, ellos estaban pensando, estaban murmurando. Incluso le dijeron a Moisés, ay Moisés, nos trajiste aquí para quedarnos en mitad del desierto, cuando allá estábamos y comíamos y los ajos, y bueno, pero estaban siendo oprimidos. Fíjese lo que el enemigo te pone a pensar cuando estás meditando en el pasado. Todos tenemos un pasado, hermanos, y cosas que nos han ocurrido, ¿no es cierto? Amén. Y quizás no hayan sido cosas muy buenas, porque en ese pasado quizás nos han herido o hemos herido. Digo, porque así como a veces nos hieren, a veces también herimos nosotros. Pero fíjese, por lo cual tenemos que, si usted ha herido o si lo han herido, usted pida perdón y perdone. Y dice la palabra del Señor, y mirar hacia adelante. Por eso el Señor le decía, no te acuerdes, no estés alimentando todo ese pasado terrible, oscuro que te aconteció, sino que espera
por lo nuevo, mira hacia adelante por lo nuevo que Dios te quiere dar. Usted sabía que mucha gente no puede continuar la vida en el Señor o caminar libremente porque está atada a un pasado, a un pasado muy oscuro o medio oscuro, o en el caso que es pasado, cosas tremendas. Pero dice la palabra del Señor que si nosotros soltamos todo eso y fijamos nuestra mirada hacia el Señor, vamos a experimentar las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. No, si nosotros nos concentramos, fíjese, en el pasado, no podremos percibir lo que Dios tiene para nosotros. Si tú te concentras en seguir atado a tu pasado, no podrás percibir, no podrás ver, no podrás y finalmente no entrarás en aquello que tiene el Señor para ti. Si tú estás en continuo recuerdo, en continua haciendo la memoria de ese mal tiempo, de esa mala experiencia, de ese maltrato, de esa ofensa, bueno, dice la palabra del Señor que tu pasado no te limite, hermano, que el pasado, que las experiencias que has vivido no te limiten a ver lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos quieren saber lo que Dios tiene para ustedes? Hay muchas cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Fíjense que ustedes se deben de acordar, o si los que conocen la palabra, en el libro de Génesis, del capítulo 19, del 17 en adelante, nos habla la historia de Lot y su familia, que vivían en Sodoma y Gomorra. Pero Sodoma y Gomorra se hizo mucho pecado y mucha maldad, y tanta fue la maldad que Dios dijo. Por eso no podemos jugar con Dios, hermano. Y sí sabemos que Dios es misericordioso, pero Dios es fuego consumidor. Pero cuando Sodoma y Gomorra llegó la maldad hasta el límite, y aún habiendo un hombre que intercedía por ellos, el límite de Dios y el plan de Dios era destruirlos porque su pecado era tremendo. Oiga, y estamos viviendo esos tiempos, hermano, realmente. A veces no quisiéramos saber cómo está el mundo afuera, pero es una realidad que se sale a notar. Pero cuando Sodoma y Gomorra seguían en su pecado y no se arrepintieron, Dios mandó y decidió destruirla. Le dijo Dios a Lot por medio de su ángel: sal tú y tu familia. Era Lot, su esposa y 2 hijas. Dijo alguien, los novios de las hijas no se quisieron ir. Pero fíjese, dos, o sea, la pareja y 2 de sus hijas salieron. Pero les dice el ángel: el Señor Dios va a destruir la tierra, va a descender fuego consumidor y va a consumir. Entonces, ustedes escapen, no se detengan, les dijo, y no miren atrás. Amén. Sí, Señor. Entonces, yo creo que ellos, fíjense, ahí dice la Biblia, usted lo lee en su casa, por favor, léalo, está la historia tremenda. Ellos incluso estaban titubeando, Lot como que medio titubeó, ahí dice la palabra, pero bueno, sacó a su esposa, sacó a sus hijas, iban de camino. Pero ¿qué sucede? El ángel les había dicho, no miren atrás. Amén. Iban caminando, iban saliendo, y ahí hay detalles que Lot le dice al ángel: bueno, déjanos ir a cierto aldea o algo así, para que ahí estaremos seguros. El caso es de que la orden fue: no miren atrás. Amén. ¿Y qué creen que pasó? Ya lo saben, la esposa de Lot miró atrás. ¿Qué pasaría con la esposa? ¿Qué diría? ¿Qué recordaría que le había hecho mirar hacia atrás? Y cuando miró hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Ahí quedó. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera continuado adelante? Ella hizo un alto, o como dijera la palabra medio chusca, ella truncó su futuro maravilloso que tenía Dios para ella, para su familia entera. ¿Por qué? Porque ellos eran parte de la familia, de las generaciones de Abraham. Y Abraham tenía una promesa de Dios, que en él sería
familias de la tierra. Entonces esa bendición también fluiría para ellos. Pero hubo una mujer, ya no es culto de mujeres, no es culto general, pero hubo una mujer que miró atrás. Y su futuro fue pues detenido ahí. Y después de eso, hermanos, si nosotros leemos la palabra, hubieron muchas consecuencias debido a eso, de la rebeldía. ¿Por qué? Porque hermano, cuando estamos concentrados en el pasado y estamos pensando y esto y lo otro, no solamente da una ocasión a que vengan otras cosas, y entre eso la rebeldía. Bueno, dice la palabra de Dios que entonces la palabra de Dios por eso nos dice, Filipenses, los que están anotando pongan Filipenses 3:13, olvido el pasado, dijo el apóstol Pablo. Fíjense qué tremendo, hemos oído predicaciones del pastor acerca también de esta palabra, olvidamos. Dice, olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Amén. Hermanos, lo tenemos algo por delante maravilloso que tiene Dios para cada uno de nosotros, algo maravilloso. Y cuando no nos olvidamos, cuando no podemos soltar eso que hemos pasado y esas experiencias pasadas, no vamos a poder concentrarnos y poner nuestra mirada en lo que tenemos por delante. El pasado impide, hermanos, el pasado te impide que camines en el presente de Dios, porque estamos pensando nada más lo que pasó, lo que me pasó. No, el pasado impide que yo camine en el presente y también impide que tú disfrutes las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Ha visto la gente que está, pero es que mira, yo cuando estaba chiquita y yo cuando estaba pequeño, y que, o sea, siempre recordando las cosas, las experiencias, las tormentas, las tribulaciones que ha pasado, y cuando vives en el pasado vives en una cárcel que te condena a llegar a tu futuro. Cuando los planes del Señor dicen que Él tiene planes de bien y no de mal. Dice que Él tiene un futuro y una esperanza buena para ti, pero cuando vivimos pensando, meditando, alimentando esos pensamientos y esa manera y esas experiencias pasadas, vivimos en una cárcel. Es como vivir en una cárcel que nos está condenando a no llegar a nuestro futuro, a ese futuro glorioso que tiene Dios para nosotros. Amén. Y vivimos con cargas, y Dios no quiere que vivamos con cargas. Vivimos con malos sentimientos, con malas emociones, y Dios no quiere eso. Pablo dijo de la siguiente manera: una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo hacia adelante, hermanos. Una cosa hago. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No es que tenemos que hacer muchas cosas. Una sola cosa hay que hacer, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Muchos, por la culpabilidad que sienten debido a las malas decisiones, no pueden avanzar. Muchos, por la culpabilidad, por las malas decisiones que se han hecho, no pueden avanzar y se consideran indignos, hermano. Y Dios no quiere que nos consideremos de esa manera. Si ya hemos pasado cosas difíciles, si ya hemos hecho cosas y nos han resultado mal, pues la palabra de Dios dice que el Señor dice que Él borra nuestras rebeliones por amor, fíjese, a ti, pero la palabra dice que por amor a mí mismo, y luego dice, no me acordaré de tus pecados. Hay personas que están atadas a su pasado y están heridas y se sienten atribuladas, se sienten acongojadas, se sienten indignas, pero el Señor nos dice en esta hora que el Señor borra todas esas cosas y Él no se acuerda ni siquiera de tus pecados, hermanos. Y eso es también cuando nos arrepentimos y cuando decimos no más a lo pasado, pero sí hacia adelante con Cristo nuestro Señor. Aleluya. De tanto mirar atrás al pasado, hermanos,
Cuando la persona de tanto mirar atrás al pasado, a sus recuerdos, el enemigo empieza a encadenarlos poco a poco, y primero de una manera y luego de otra manera, y cuando menos se encuentra, se da cuenta, la persona ya está bien atada. Y tú y yo no podemos vivir atados a aquello que quizás nos hicieron. Fíjese, hay personas que dicen, bueno, a mí me hizo falta el amor de mi papá, y están con ese sentimiento. Hay mujeres que dicen, a mí me maltrataron de muy chica, a mí me pusieron a trabajar de los 8 años y no me dieron amor, no sé, tantas cosas. Es como un ejemplo, a mí me hicieron, yo di esto, pero me hicieron esto. Entonces, el diablo, su trabajo de él, como dice la Biblia, es hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Cristo vino a libertar a los cautivos. Y una persona cautiva, a mí me gusta mucho decirlo porque es una realidad. Una persona cautiva no es solamente aquella que está tras unas rejas, en una cárcel literalmente. Pueden haber muchas personas libres caminando en el supermercado, en la plaza, en la casa, en el trabajo, pero están atadas, están encarceladas en sus mismos pensamientos, en sus mismas tribulaciones, en su mismo pasado. Y no podemos vivir así. A eso, que tenemos que seguir creyendo la palabra y soltando todas esas maneras de ese pasado para que el Señor obre en un futuro glorioso y un futuro maravilloso. Lo que te hicieron, sí, quizás diga usted, pero pastora, pastores, lo que me han hecho es terrible. Y claro, quizás lo que tú has pasado, lo que hemos pasado ha sido terrible y no lo podemos negar y lo podemos comprender, y tal vez usted diga, pero pareciera que no me entienden. Pero fíjate que yo te digo que el que sí te entiende es Jesús. Jesús es el que te entiende. ¿Por qué Jesús te entiende? Porque ustedes saben lo que Jesús sufrió por nosotros. Cómo a él lo maltrataron, lo humillaron, le hicieron toda clase de mal. Y fíjese, él estaba en todo momento, sí, mirando hacia la cruz, pero no se quedó mirando la cruz, pensando en el dolor que pasaría, o pensando en lo que ya le habían hecho, en la burla que ya le habían hecho, cuando le dijeron, ¿a poco tú eres el rey de los judíos? O cuando le dijeron, sálvate a ti mismo. No, él dice la palabra del Señor que él soportó toda la vergüenza, soportó todas las maldiciones que le hicieron y todo lo que le injuriaron, debido al gozo que tenía por delante. El gozo que tenía el Señor Jesús por delante eras tú. Amén. Y era yo. Amén. O sea, el amor, la salvación que él sabía que había venido a salvar a la humanidad. Y ahora el Señor es de esa manera, Él nos entiende, y ahora por ese gozo Él dio su vida por nosotros. Y sabemos que ahora Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, está en un lugar de honor, hermanos. Porque cuando soltamos el pasado y vemos hacia adelante y permitimos que Dios haga sus planes y sus propósitos en nuestra vida, vamos a estar seguros. Vamos a estar, dice la palabra misma, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, hermanos. Amén. Jesús no perdió su enfoque. Amén. Cuando seguimos mirando hacia el pasado y alimentando esas heridas, esas cosas, no podemos avanzar y perdemos el enfoque. Y tú y yo tenemos que fijar y poner nuestra mirada en Jesús. Que dice nuevamente Filipenses 3:13, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que está por delante. Nuestra mirada, nuestros ojos, nuestro enfoque, nuestro todo tiene que estar en Jesús. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sí, Señor. Y qué bueno es Dios que nos habla en esta hora y nos dice olvidar. Y fíjese,
Mucha gente dice, bueno, olvidar, qué fácil es decir para el que no vive, para el que no experimenta lo que yo he experimentado. Pero fíjese, olvidar no quiere decir que se desaparece el pasado, porque ahí están las cosas pasadas, ¿sí? Pero más bien, no es que solamente, no es que le des, quiere decir realmente que no le des demasiado enfoque y no le des demasiado valor. Por eso es que seguimos recordando, porque tú estás enfocado, le estás dando el enfoque en lugar de poner tu enfoque en Dios, en lugar de poner el enfoque en lo que Dios quiere para ti, para tus hijos, para tus familias. Seguimos dándole el enfoque en lo que pasamos y en el dolor, y así alimentamos todas esas cosas y perdemos el enfoque. El Señor ya no le da el valor a tu pasado, hermano. Tú tienes que entender eso, que el Señor ya no le da valor a tu pasado. Fíjate, porque dice el Señor, las cosas viejas pasaron. Tu pasado, ¿sabes solamente cuándo es importante el pasado? Como ahorita que estábamos recordando el pasado, el año pasado, lo recordamos solamente, es importante y le interesa a Dios tu pasado. ¿Sabes cómo es que le interesa a Dios tu pasado? ¿Por qué? Porque va a ser un testimonio del poder de Dios. Para eso sí es importante el pasado. Para Dios es importante el pasado, porque eso va a hacer que el nombre de Jehová de los ejércitos sea glorificado. Por eso es importante el pasado. Pero fíjese, nosotros tenemos que tomar en cuenta y hacer memoria y decir, Señor, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en una vida nueva, donde tú nos quieres dar vida plena en Cristo Jesús. Cristo Jesús quiere darnos vida eterna. Ya es su palabra, ya es su promesa, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Todas el Señor las quiere hacer nuevas. Por eso decimos, año nuevo, vida nueva. No podemos entrar en un año y lo hemos entrado y ya se pasó todo el mes de enero y ya estamos, creo que a 5. Y bueno, los días transcurren, pero no podemos dejar que los días transcurran y seguir viviendo nada más pensando en lo demás, en que no hice. Yo quería hacer eso y no lo he hecho y sigo pensando, no. Ponte adelante y sigue firme en la palabra del Señor. Por eso hay algo muy importante que Dios quiere hablarnos en esta mañana, y sigue hablando diciendo, ¿hay algo en tu vida que está impidiéndote avanzar? Esa es la pregunta, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Hay algo en tu vida, hay algo en mi vida que está impidiendo que avances? ¿Qué está impidiendo? ¿Hay algo que está impidiendo que tú vayas hacia adelante? Porque el pasado es como que estamos poniendo una barrera en el camino. No vamos a seguir hasta que derribemos eso, hasta que soltemos eso y digamos, seguimos hacia adelante. Ten en claro que Jesús es poderoso, hermanos. Por eso en este día el Señor nos habla una vez más y nos dice, ten en claro que yo soy poderoso y te amo, y yo puedo romper todas esas cadenas que te están atando. Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Si hay cautividad en tu mente, en tu corazón, ese es el día que Dios puede hacer libre de todo tu pasado. Tenemos que estar conscientes que tenemos que anhelar conocer más al Espíritu Santo de Dios, hermanos. Yo te animo a que en este año tú conozcas más al Espíritu Santo de Dios y que anheles. Así como hemos empezado este año y nos hemos propuesto en nuestro corazón como iglesia buscarle más al Señor en oración, en ayuno, en el conocimiento de su palabra, tenemos que anhelar también la llenura y el conocer más el Espíritu Santo de Dios y de experimentar su poder, porque ese mismo poder, es el poder del Espíritu Santo, fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y ese mismo poder tiene nosotros.
Y por eso, como decía el apóstol Pablo, debido a eso que creen, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aleluya. El poder de Dios, tenemos que también estar conscientes que el poder de Dios anula tu pasado, hermano. Anula tu pasado. El poder de Dios tiene el poder, mire, de, como que dice, neutralizarlo. No quiere decir que no va a estar ahí, sí va a estar, pero es como la frase muy común que se dice, borrón y cuenta nueva. ¿No es cierto? ¿No es cierto que a veces a los electrónicos se les tiene que hacer algo ahí, una cosita que nomás aprietas un botón y ¡trum! Se desapareció todo? Y todo lo que estaba ahí se fue. Es como eso es de lo que hace el poder de Jesús. Eso es lo que hace el poder de Jesús. ¿Por qué? Porque dice Jeremías 31-34, perdonaré tus maldades y nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más me acordaré de tus pecados, perdonaré tus maldades. Hermanos, hay gente que vive atada y esclavizada porque no se perdonan a ellos mismos. Mucha gente dice, ay, pero no me perdono, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Mira, hermano, cuando vienes a Cristo, Cristo te perdona y ya no se acuerda de tus pecados, de tus maldades. Permite que Dios en este día permitamos, y en este año permitamos que Dios te posicione para ir hacia adelante. Si nosotros soltamos todas las cadenas, si nosotros nos despojamos del pasado, si nosotros enfocamos nuestra mirada en Jesús, vamos a permitir también que Dios nos posicione hacia adelante y soltando el pasado, el Señor nos va a posicionar y seguiremos hacia adelante en un futuro brillante, hermano. Aunque las cosas se vean malas en el mundo y en el país y alrededor de todo el mundo, hermanos, para los que aman a Dios, le repetimos en este día una vez más, todas las cosas les ayudan a bien. Allá afuera, el que no teme a Dios quizás no se la vea tan buena, pero en Jehová, el Señor nuestro Dios, tiene cuidado de los suyos. Y nosotros sabemos que nos posicionará a un lugar y a un futuro seguro. En este año, que este año sea y que nos hagamos ese compromiso, tengamos ese compromiso en este año, que sea un año para alcanzar y lograr los sueños. Pero no tus sueños nada más, hermano, los sueños de Dios, los planes de Dios, esos planes que Dios tiene para ti, que en este año nosotros podamos decir, Señor, estoy libre de todo aquello que yo no quiero venir arrastrando todas esas cosas, porque me van a impedir llegar a cumplir tu propósito, Señor. Este año sea un año donde logremos alcanzar, y yo creo que con la ayuda de Dios lo vamos a poder hacer, hermanos. Porque si nos despojamos de todo peso, dice la palabra, despojamos de todo peso, de todo acecho que el enemigo tiene en contra de nosotros, podemos seguir hacia adelante. Porque los planes de Dios son de bien y no de mal. En este año tenemos que meditar más en la ley de Dios, en su palabra. La palabra de Dios dice que en Filipenses 4:8 diciendo Pablo, una cosa más, hermanos. Fíjense cómo dice, me gustó cómo dice esa traducción. Una cosa más, hermanos de Cosecha Viva, una cosa más. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero, tenemos que poner nuestra atención en todo lo que es verdadero. Lo que tú veas que es falso, lo que tú veas que es mentira, lo que tú veas que como que sí ahorita y mañana no te concentres en eso. Dice, concéntrate en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es bello y en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, hermano. Esa tiene que ser nuestra mentalidad. Ese tiene que ser nuestro enfoque. No enfocarnos en lo que ya pasó, no enfocarnos en las heridas, no enfocarnos en lo que el enemigo ha querido venir en contra de ti, en contra de tu familia o en contra de los tuyos. No, tenemos que concentrarnos en todo lo que es verdadero. Y la palabra de Dios es
la palabra de verdad. La palabra de Dios es la que nos va a seguir alumbrando nuestro camino, porque dice su palabra, lámpara es a mis pies, su palabra y lumbrera a mi camino. Póngase de pie ahí donde está y cierre sus ojos, y usted solamente sabe cómo está su corazón. Solamente tú sabes cómo está tu corazón, hermano. Yo solamente sé cómo está mi corazón. Es cierto que muchas veces decimos, sí, Señor, ya voy a olvidar todo lo que no te agrada a ti, ya voy a olvidar todo lo que pasó, pero muchas veces el enemigo quiere venir una vez más a tu corazón, a tu mente, a atormentarte, a quererte esclavizar nuevamente y a querer impedir ese futuro lleno de esperanza que tiene Cristo para ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, levantamos nuestras manos, Señor, levantamos nuestras manos junto a nuestro corazón, Señor, también. Porque, Señor, hemos escuchado tu palabra, Padre, y aquí estamos, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha sido clara, Señor, con nosotros. Año nuevo, vida nueva. No tenemos por qué caer nuevamente en ese pozo, en esa esclavitud, con esas ataduras. Señor, no tenemos por qué traer a memoria las cosas que, Señor, que no te agradan en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar, o del que me hizo, del que no me hizo. Señor, tenemos que vivir, Señor, una vida en libertad. Tenemos que vivir una vida en libertad, Señor. Todo dolor, aún desde nuestra niñez, quizás aún, Señor, desde el vientre de nuestra madre que haya sido puesto, Señor, reprendemos, Señor, y desechamos toda aquella maldición, Señor, generacional, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que hay libertad, Señor, a los cautivos. Declaramos nuestra mente libre, Señor, de toda esclavitud. Pon tu mano en tu mente, pon tu mano en tu frente y dile, Señor, yo soy libre, Señor. Yo soy libre de toda esclavitud, del pecado, Señor, de maldad, de todo mi pasado, Señor. Señor, me has comprado con tu sangre preciosa. Tú me has comprado, Señor, con tu sangre preciosa, y yo soy libre, Señor. Ninguna arma, Señor, que quiera levantarse en contra de mi vida, de mi familia, va a prosperar, Señor, porque será condenada, Señor, y destruida por el poder de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú has venido a libertar a los cautivos, Señor, porque, Señor, tú haces todas las cosas nuevas, Señor. Tú eres el que haces todas las cosas nuevas, Señor.